Se ha confirmado en los últimos minutos que hay 2 personas fallecidas en las afueras del Estadio Monumental. Es que el peso de las mismas personas que estaban intentando realizar esta avalancha es que finalmente provocó el fallecimiento de ambos hinchas. Los hinchas lograron romper el acrílico. No, y Fortaleza abandona el estadio. Rompieron el acrílico, muchachos. Así de corta. Y si se juega, que allá vean ustedes lo que pueda pasar. Dice que el fútbol es pasión, pero en Chile esa pasión mata y nadie hace nada. El fútbol, este deporte que debería unirnos, se ha convertido en un campo de batalla. Un escenario donde la pasión se confunde con violencia, miedo e impunidad. La tragedia del Estadio Monumental el 9 de abril del 2025, donde 2 jóvenes murieron por culpa de unos hinchas que querían entrar gratis y un carro policial que los terminó aplastando, no es un accidente aislado, es la consecuencia lógica de un sistema que ya está podrido. Porque a Martina, de 18 años, y a Milan, de 13 años, 2 jóvenes que fueron asesinados por el fútbol chileno, junto a unos hinchas ridículos que querían hacer una avalancha para poder entrar gratis al estadio. Porque detrás del humo y los fuegos artificiales y los cánticos con bombos hay una red de poder mucho más compleja. Las barras bravas no son solo un grupo de hinchas exaltados, son organizaciones estructuradas, con jerarquía, recursos y vínculos con clubes, políticos y empresarios, y con un prontuario criminal más largo que todos los fracasos de la selección chilena. Entonces la pregunta es, ¿quién manda realmente en el fútbol chileno? Para entenderlo debemos retroceder en el tiempo. Las barras bravas chilenas nacen en los años 80, en medio de una dictadura militar, crisis económicas y en un país partido en 2. Inspiradas por las hinchadas argentinas, maestras en el arte de combinar combos con violencia y los temidos hooligans europeos. Esas bandas organizadas de fanáticos británicos que usaban el fútbol como excusa para dar rienda a su odio, su nacionalismo tóxico y su gusto por el caos. Por lo cual, en uno de los momentos más oscuros de ese fenómeno fue en 1989, durante la semifinal de la FA Cup entre Liverpool y el Nottingham Forest. Ese día el estadio de Hillsborough, 97 personas murieron aplastadas en una avalancha provocada por el exceso de público y la ineptitud policial. Pero aunque este hecho no tenía nada que ver con los hooligans, igual pagaron el pato, ya que fue Margaret Thatcher quien llevó a reformular todo el sistema en cuanto a espectáculos deportivos, con entradas numeradas, responsabilidad por parte de los clubes y cámaras en cada rincón, también con leyes como prohibición de por vida a los estadios y cárcel efectiva para los violentistas que hagan un desmán en el estadio. Con esto los hooligans fueron desapareciendo. Y en Chile, bueno, hicimos lo mismo, pero al revés. Les dimos un palco, entrada gratis y también un par de asados con los dirigentes. Y así fueron como nacieron los primeros cárteles, grupos de hinchas organizados en Chile. La Garra Blanca de Colo Colo y los de abajo de la Universidad de Chile. Comenzaron como agrupaciones de aliento, bombos, lienzos y una pasión desbordada, pero con la construcción de las barras bravas, con el fin de alentar a su equipo, empezaron a ver un negocio lucrativo, un negocio facilitado por los clubes, y los mismos clubes les pagaban los viajes a las barras bravas para alentar a su equipo, para después empezar con la extorsión de clubes, jugadores y hasta autoridades locales, y poco a poco se fueron convirtiendo en una fuerza social con estructura, recursos y poder. Lo que debería ser una barra se convirtió en una mafia en el estadio. El jefe de barra, no sé, Francisco Pancho Malo, dice así, diciéndome que él de aquí en adelante no se hacía responsable de lo que me pasara, que había un grupo de hinchas que me iba a pegar, así que tuviera cuidado porque ellos me iban a pegar, me iban a hacer daño. Y me corta el teléfono. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, las barras fueron ganando poder, ampliando su influencia a través de políticos, empresarios y otras entidades con intereses en el fútbol. Lo que comenzó como una simple forma de aliento, rápidamente se transformó en un imperio de violencia, control social y mucho dinero. Pero esta violencia, sin control alguno y con tintes de impunidad con la que actuaban estos barristas, tenía que llegar el momento en que caería la primera víctima. Barristas de Colo Colo golpearon a Danilo Rodríguez, un simpatizante de la Unión Española de 17 años, dejándolo grave. El suceso causó conmoción, pues la víctima padecía hemofilia y agonizó 6 días antes de morir, y hasta el día de hoy no hay responsables. Fue terrible, porque el dolor de la pérdida de un hijo y más encima fallecer de esta forma. Se hizo una querella en contra de los que fueran culpables.
pero quedó en nada. Nadie fue a la cárcel por lo que le sucedió a mi hijo. Por lo cual, a raíz de esta tragedia, por fin comenzó a hablarse de sanciones. Se discutió una ley, un marco legal para castigar estos actos. El país entero parecía haber despertado. Y 4 años más tarde, 4 años más tarde, de la muerte del adolescente, nació la famosa Ley de Violencia de los Estadios. Pero claro, la ley no solucionó nada, porque la violencia de estas barras seguía con más víctimas como Manuel Barría, de 16 años, y Isaac Hernández, de 21 años, apuñalados y baleados. Rodrigo Urrutia, de 26 años, recibió 2 disparos en los muslos mientras esperaba un bus en el paradero. Joel Yancaleo, de 16 años, Ricardo Pitron, Juan Antinio, de 15 años, y la lista sigue y sigue hasta la actualidad. Entonces la violencia no continuó, sino que se profesionalizó, y con ella las barras bravas chilenas también se modernizaron. Dejaron de ser una manga de exaltados para convertirse en verdaderas corporaciones del crimen, con una estructura jerárquica. La de la U se la hicieron a los rencas, hermano, los siguieron y los cogotearon. A la cabeza de cada barra se encuentran los llamados líderes, personas que con un poder inmenso dentro de sus comunidades y entre los hinchas. Cada líder comanda un pequeño ejército de fieles, dispuesto a todos, no solo a alentar, sino a romper, golpear, amenazar o matar si es necesario, todo por la camiseta o por el negocio. Yo soy de los bajos y tengo los colores bien puestos y era la pulenta, voy a llevar 2 R15 y llevo 10 chipeadas, a todos les he pasado pistola. Ejemplos de líderes sobran, como por ejemplo Michael Muñoz Castro, líder de la facción Ferro Azul, de los de abajo, y también acusado de tráfico de armas, homicidios y robos violentos. Presunto responsable del asesinato de José Tapia Cortés, hincha de Colo-Colo, quien realizó una emboscada en un post clásico del 2024. El fanatismo que al final igual se sale de las manos, le decíamos que tuviera cuidado con respecto a eso. Con pistola. La pistola, 100 balas. Sí, dicen que falleció al tiro, no sé. Pero no creen que Colo-Colo se queda atrás en esta competencia infamia. Ahí están el Ardilla y el Perrín. No son personajes woke de una película de Disney, son antiguos líderes de la Garra Blanca. Durante el entretiempo de un partido entre Colo-Colo y O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, Francisco Muñoz Figueroa, conocido como el Mero Mero y el líder de la facción disidente Los Espectros, fue apuñalado múltiples veces por miembros de la Garra Blanca. Alejandro Ñanco, alias el Ardilla, junto a otros individuos, fue condenado por este homicidio. Él andaba para todos lados con su barra, todo. No era malo, no era... Y por supuesto tenemos a Francisco Muñoz, alias el Pancho Malo, la leyenda negra de la Garra Blanca, acusado en 2012 de ser el autor intelectual del asesinato de Francisco Figueroa Muñoz, un miembro de una facción rival dentro de la misma barra. 2 años atrás, creo que algo de tiempo ha pasado. Lo que la justicia me señaló que pagara, yo ya lo pagué. Lo irónico que ahora Pancho Malo se pasea por los matinales y quiere ser político, aunque siendo sinceros probablemente le queda perfecto. Total, ya tiene la experiencia de manipular masas, amenazar y intimidar a sus oponentes. ¿Quiénes somos los que hemos desnudado a Chile Vamos? No, es que tú te tienes que comunicar formalmente. No, es que nosotros no dependemos de los políticos, Johannes. De verdad. No, es que de verdad. No puedes apropiarte de un trabajo que no es tuyo y de un relato que no es tuyo. Pero aquí viene lo más grave, los clubes lo permiten y lo financian, porque las barras bravas aseguran público, presión y obediencia. En 2015, un dirigente, William Pérez, de Colo-Colo, fue pillado entregando entradas gratis al líder de la Garra Blanca, en ese entonces Pancho Malo. Y también pasa en otros países. En Argentina, el caso más emblemático de complicidad de los clubes con las barras es el de Boca Juniors y la 12. Durante años, la barra de Boca fue utilizada por la dirigencia para presionar a jugadores, técnicos y hasta arbitrajes. La relación entre la 12 y el club fue tan estrecha que los líderes de la barra llegaron a tener influencia en el fichaje de jugadores y decisiones tácticas. Lo que sí existía eran ciertos beneficios como 1000 entradas disponibles por partido. Se entregaba también, existía un container donde ellos podían guardar los bombos y sus lienzos. Pero la NFP, la máxima autoridad del fútbol chileno, ha sido criticada por su inacción frente a la violencia en los estadios. A lo largo de los años, sus medidas han sido tibias e insuficientes, como la prohibición de barras contrarias y el límite de aforo en algunos partidos. Pero en vez de afrontar el problema de raíz, la federación prefiere hacer lo que mejor sabe, apagar fuegos. Porque el solo hecho de que uno de los
clubes más grandes de Chile sea afectado por una sanción es una pérdida enorme de dinero para todos. La NFP nunca ha realizado una investigación seria entre los vínculos entre los clubes y las barras bravas, y mucho menos ha tratado de involucrar a las autoridades policiales o judiciales para acabar con la impunidad. Pero el Estado chileno, por su parte, se comporta como si la violencia en los estadios fuera parte de un mal sueño. Las políticas de seguridad son un chiste y los incidentes violentos siguen ocurriendo. La policía, en su rol de bomberos, se limita a intervenir cuando el caos ya está desatado, pero rara vez actúan con los verdaderos responsables. Aunque el fenómeno de las barras bravas en Chile no es exclusivo, en Argentina, Brasil y Europa las barras también son una amenaza constante. Sin embargo, estos países han logrado erradicar poco a poco la violencia en los estadios, con medidas más severas. Como en Inglaterra, después del desastre del Kensington Stadium en 1985, el fútbol vivió una profunda transformación. La relación entre hinchas y clubes fue redefinida y se implementaron políticas severas para combatir la violencia, como el uso de cámaras de seguridad, prohibiciones a barras organizadas y sanciones económicas para los clubes. Y por esta misma razón, Inglaterra fue vetada de las competiciones europeas durante 5 años. ¿Pero qué nos dice la ley de estadio seguro que implementó Piñera? En teoría, la ley debería ser un avance para regular los derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Pero adivinen qué, sigue siendo exactamente igual que en 1990. Solo el 7% de las denuncias termina en condena, lo que deja a las barras bravas con total impunidad. Pueden secuestrar buses y hacer desmanes en la vía pública y seguir siendo los verdaderos dueños del fútbol chileno. Esto pasa porque las autoridades, como Carabineros, tienen poca o ninguna autoridad y las leyes efectivas son casi nulas. Entonces el fútbol chileno está secuestrado. Las barras bravas no solo controlan los estadios, sino que también manejan los destinos de los clubes, los jugadores y el propio deporte. Mientras tanto que los dirigentes sigan mirando para otro lado y la violencia sigue alimentándose, el poder de las barras sigue creciendo. Y lo peor de todo es que nadie parece estar dispuesto a hacer algo real para frenarlo. Una ley nunca sea un antídoto superable o mejor que el despliegue constante y perdurable de una cultura acendrada. Y aunque todo suene historia vieja, lejana o repetida, el 9 de abril nos recordó que la sangre sigue fresca. Los muertos no están en las páginas amarillas de los diarios del pasado, sino que en las tribunas del presente. 2 jóvenes con sus camisetas puestas, sueños en la cabeza y con ganas de alentar, murieron aplastados por una máquina que ya no es fútbol, sino crimen organizado con bombos. Esto no fue un accidente, sino la consecuencia lógica de años de complicidad, de negligencia, de políticos que prefieren una foto con el club antes que una reforma al sistema. Fue la factura del monstruo que dejaron crecer. Y espero que la Conmebol elimine a Colo-Colo de la Copa Libertadores actual y por otros varios años más, porque son los responsables de su hinchada criminal de subnormales los que hacen estos actos de violencia, y que vean que sus actos tienen consecuencias para el club que supuestamente aman y se apasionan, y así solo quizás podrán dejar de hacer estupideces. ¿Cuántas más víctimas deben caer para que el verdadero hincha pueda ir a ver al estadio a su equipo por pasión y no caer muerto en el intento? Porque hoy fueron 2, mañana pueden ser 10. Hasta que el fútbol chileno no se haga cargo, esto seguirá pasando, y evitar que el estadio se convierta en una fosa común cubierta de banderas, cánticos y actos delictuales. Si te gustó este video, déjale un me gusta y suscríbete, de verdad te lo agradezco. También te invito a ver este video de una persona que le encanta un futbolista y es brava pero para otra cosa. Te dejo todo el ascenso de cómo Mike Torsini llegó al poder.